Mira, Juan, hablando un poco de lo que sería la elección para el próximo gobernador, Convergencia dice, hay pláticas con PRD, PT, PAN y PANAL en busca de una coalición. A pesar del rechazo del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador de no realizar alianzas con el PAN y PANAL, el dirigente estatal de Convergencia, Efraín Ramos Ramírez, informó que está analizando la posibilidad de construir una alianza en Guerrero. Dijo, es con fines específicos, no ideológicos. La opinión que tenga López Obrador acerca del tema es respetable, pero nosotros tenemos nuestra propia opinión. Lo que se busca en la coalición entre PRD, PT y Convergencia, junto con el PAN y el PANAL, es no permitir la llegada del PRI a Casa Guerrero. ¿Qué te parecen estas declaraciones precisamente del líder convergente? Bueno, aquí Santos también es una decisión, una opinión muy interesante, ¿no? También ya ves que había tomado esa idea también, que había sido Armando Chavarría, y bueno, una opinión muy interesante, una idea muy interesante de coaligar todos los partidos, precisamente hacer un frente común. Pero vas dejando a un lado la ideología que tienes tú como partido, la ideología que marca tus estatutos, nada más para no permitir que otro partido llegue al poder, en lugar de fortalecer tu estructura electoral, mejor te coaligas con otros partidos y a ver qué puedes hacer de ellos también. No, aquí también es interesante la separación que están haciendo con Andrés Manuel López Obrador, porque ya ves que Andrés Manuel vino a Guerrero y dijo que no se tenía que hacer una coalición con el PAN y el PANAL. Aquí es interesante ver de qué manera se están haciendo esa separación. Bueno, no le está importando lo que diga López Obrador en esos momentos. La convergencia, la líder de convergencia en el Estado. Veamos después de que si no le pesa esa también esa separación, cuando Andrés Manuel no vaya a venir a Guerrero. Después ya ves que es importante que venga Andrés Manuel, la gente tiene mucho acercamiento con Andrés Manuel, se comenta en todos los partidos y de que pesa, ¿no? En una elección. Pero bueno, vamos a ver también de qué opinan, dejan al lado la ideología y simplemente para llegar a Casa Guerrero. Esperemos que no vayan a perder la ideología y que se pierdan también una elección, y al último entonces ¿qué van a hacer? ¿No? También donde llegue otro partido y ellos tienen hasta sin ideología y ellos vienen a dar una coalición con fines específicos nada más, todos los partidos, y al final vayan a perder o algo, va a ser muy lamentable, ¿no? Para todos los partidos en Guerrero, porque imagínate es perder todo. Y aparte, bueno, es que pierdes todo, sinceramente, pierdes tu ideología, pierdes lo que te ha caracterizado a ti como partido de izquierda, de lucha, de estar acompañando a la gente que menos tiene, y en este caso, así lo está diciendo el dirigente estatal de Convergencia. Así es, aquí, si no se quiere nada que llegue el PRI a Casa Guerrero, bueno, esperemos de que estén trabajando todos los partidos también, estén trabajando todos de la mano, fortaleciendo estructuras, fortaleciendo ideologías también, porque ahí las van a perder, fortaleciendo en todos los sentidos, ¿no? Tanto, no sé, en la ayuda a la gente, en ese acercamiento, en generar todo ese movimiento, ¿no? Esa sinergia, que los lleve a Casa Guerrero también a ellos. No nada más estén esperando que una coalición de todos los partidos contra uno les dé el triunfo, ¿no? En la próxima elección a gobernador. Le apuestas todas las clínicas a esta elección y si pierden, bueno, pues sería una gran derrota. Así es, sería la gran derrota por no perder todo, hasta la ideología, sinceramente. Ahí sí, veamos cómo le va todo a la política en Guerrero, porque ahí se jugaría todo contra el PRI, todos los partidos políticos contra el PRI. Y bueno, entonces, ¿de qué se trataría? Se trata, ¿no? En la política aquí en Guerrero, sin ideología, sin nada, vamos a ver. Bueno, hablando un poco ahora del PRI precisamente, se compromete Fermín Alvarado a ayudar a Ñorbe en Acapulco. El diputado federal Fermín Alvarado Arroyo dijo que cumplirá su compromiso de ayudar a gestionar recursos para el municipio de Acapulco, por lo que 3 días de la semana estará en la Ciudad de México y 4 días en el puerto. Señaló que se encargará de abrirle puertas al alcalde Manuel Añorbe Baños en los gobiernos federal y estatal para bajar programas y recursos al municipio de Acapulco. No, quizás esperemos que sí sea nada para gestionar los recursos y no vaya a empezar una campaña también aquí el diputado.
vaya a querer hacer una campaña anticipada, ¿no? A los próximos comicios en el municipio, que él ya vaya tomando esa ventaja. Bueno, esperemos de que un diputado debe trabajar por los acapulqueños aquí, debe de gestionar y de hacer leyes también. Esperemos de ¿Una que campaña anticipada para quién? para la presidencia municipal de Acapulco. Al estar en 3 días en la Ciudad de México y 4 días aquí, va a pasar la mayor parte del tiempo. Esperemos de que también aquí esté haciendo leyes y las reformas que sean necesarias para el país, porque él se le está pagando precisamente para gestionar y hacer leyes para todo el país, ¿no? Esperemos también de que no... O también que no está haciendo una campaña anticipada para el que es nuestro actual alcalde en las próximas elecciones de gobernador. También esperemos que nada más se dediquen a legislar y cumplan con su trabajo también específicamente, ¿no? Que hagan, que gestionen leyes y que gestionen los recursos necesarios para el mejoramiento del municipio, para el turismo, para todo, para la infraestructura carretera que requiere el estado de Guerrero, y bueno, no nada más para Acapulco, sino para todo el estado, ya que representantes de todos los guerrerenses también, ¿no? Así es. Bueno, con esto, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo de nuestro noticiario. No nos queda más que agradecer el favor de la atención por estar aquí en su noticiario Logos, Noticias con Razón, por su portal agoraguerrero.com. Se despide su amigo Santos Antonio Chávez. Bueno, que sigan pasando la página y también de que den sus comentarios ahí en el chat, Santos. Invitarlos también, que sus comentarios, sugerencias, saludos, todo lo que quieran, ahí lo pueden dejar en el chat. Y bueno, aquí nos vemos la próxima semana también.